Bienvenidos al canal Unisofi. Nos acompaña de nueva cuenta el doctor Víctor Amaury Cimental Franco. Bienvenido, doctor, qué bueno que nos acompañes. Como ya lo presentamos en alguna ocasión, no necesita muchas presentaciones porque es uno de los más exitosos videos que hemos tenido en este canal realmente. Pues eso es cierto. Y él pues ha sido maestro, docente muchos años, servidor público, abogado litigante, y ha escrito diversos libros y es precisamente respecto a este tema que queremos platicar sobre el derecho ambiental, que ahorita anda tan en boga es este tema, y no porque ande en boga, sino porque es algo urgente de tratar el ambiente. Sabemos que si lo seguimos deteriorando, la vida humana, pues ya estará en entredicho, no solo una mala calidad, sino la desaparición de nuestra especie, del planeta, si aumenta, por ejemplo, los grados, la temperatura, diversas situaciones, creo que estamos en grave peligro. Él ha escrito además dos libros, ¿verdad? Sobre el análisis, sobre la cuestión del derecho del agua y sobre el libro de derecho ambiental, ¿no? Dos libros, uno de ellos ya tenía larga data sobre el derecho del agua, según estaba observando, pues esto ya viene desde tu época de estudiante, ¿no? Que desarrollaste, puede ser en alguna cuestión de que te dejaron ahí en alguna tarea, empezaste a investigar hasta la fecha que terminaste este libro, ¿no? Ya tiene muchos años. Y ambiental, bueno, pues también por cuestiones de la docencia, de clases casi ido impartiendo al respecto, ¿no? Pero ¿cuál es esta problemática medioambiental? ¿Tú qué opinas ahorita que jurídicamente sabemos que hay normas, sí, sí, hay mucha norma, pero se cumplen? ¿Qué ha hecho el Estado? ¿Cómo ves tú esta problemática? ¿Qué opinas de esto? Ok, amigo. Pues antes que nada, muchas gracias por tu amable presentación. Muy, muy gentil de tu parte. Siempre que se puede, colaboramos con todo gusto en este proyecto loable y que además es tan necesario que participemos, pues digámoslo así, sociedad civil para complementar eh, la dirección de nuestro país. No puede quedarse solamente en manos del gobierno. Vemos pues hierros independientemente del sesgo partidista que ocupen, independientemente de la ideología que representen, pues no podemos permitir que solamente quienes ocupan puestos públicos dicten el destino de nuestra nación. Por tanto, nuestra participación pues es bastante significativa y en la medida en que cada vez más personas nos involucremos en la cosa pública, pues mejores serán las expectativas para nuestra nación y para el mundo en lo general. Quisiera hacer, antes de responder tu atinada pregunta y bastante amplia, querido amigo, una pequeña precisión. Eh, He publicado 4 textos que tienen que ver con Mm. cuestiones ambientales. El primero se denomina porque pues todavía hay algunos ejemplares circulando de la tercera edición, creo, Derecho Ambiental, editado por Limusa. El segundo texto se llamó Aprovechamiento del agua de lluvia, caso de estudio Ciudad de México, que recoge en gran medida mis resultados de una de mis tesis doctorales. Fue publicado por la UNAM en conjunto con Tirán Loblanche. Posteriormente publicamos y al mismo tiempo 2 textos, uno que se llama eh, Derecho Ambiental, Desarrollo Sustentable y Responsabilidad Social, editado por Tirano Blanche, y al mismo tiempo salió otro que se llama Régimen Jurídico del Agua, en donde pues abarcamos varias cuestiones que tienen que ver con pues las leyes que rigen en esta materia en nuestro país. Y bueno, pues ya aterrizando un poco más en relación con lo que nos pregunta sobre pues este grave problema que afecta pues a todo el globo, bueno, a toda la población del globo terráqueo. Así es. No hay sector, no hay lugar en el que se pueda decir está indemne a los estragos que además han sido provocados también por la humanidad. Sin embargo, aquí es menester hacer una pequeña aclaración. No todos los seres humanos tenemos la misma responsabilidad, ni en el tiempo, ni en el espacio, ni en lo objetivo. Es decir, si comparamos, hay un rubro, un parámetro
que es muy, muy bueno, muy necesario, bienvenido para entender el impacto en lo individual respecto del medio ambiente. Este concepto se le denomina huella ecológica. La huella ecológica significa cuánto el individuo está afectando pues, a los ecosistemas naturales, a la naturaleza, al ambiente. Y pues la huella ecológica que dejamos los mexicanos en lo general, pues es bastante menor que la que dejan, por poner dos ejemplos, los chinos o los estadounidenses. Pero en relación con los mexicanos, no es lo mismo la huella ecológica de las personas que vivimos en la Ciudad de México que los habitantes de la península de Yucatán. Y tampoco va a ser lo mismo la huella ecológica de las personas que viven alrededor del Cerro de la Estrella en Iztapalapa que quienes viven, por poner un ejemplo, dentro de la Ciudad de México, en las lomas de Chapultepec. Entonces, aquí pues la invitación es a que cada uno entienda el impacto que está generando en lo individual con sus acciones o sus omisiones. Hay muchas conductas mínimas cercanas a nosotros mismos que pueden contribuir en lo negativo o restar a ese mismo negativo, o dicho de otra manera, sumar a lo positivo. Situaciones tan sencillas, tan repetitivas y tan reiterativas, se convierten, me da la impresión, en mensajes huecos o vacíos. No desperdiciar el agua, pues sí, o sea, es cierto que en algunos sectores de la Ciudad de México o del país en lo general, pues el agua aparentemente es abundante y entonces la gente pues piensa que no pasa nada dejando la llave correr y no aprovechando esa agua para otro uso. Pero la realidad es que no es así. No se trata propiamente de un recurso per se, el agua, escaso. No necesariamente. El agua es la misma desde que existimos como seres humanos y seguirá siendo la misma cantidad de agua cuando dejemos de estar en este planeta, ya sea por causas naturales o por nosotros mismos. El problema no es ese, sino el problema es la distribución del agua, que no es homogénea, por un lado, y por otro lado, que hemos contribuido de una manera muy significativa a eliminar o a disminuir la calidad del agua necesaria para nuestro consumo. En consecuencia de ello, el agua vital, el agua potable, el agua que podemos utilizar, pues sí, es cada vez menor y en ese aspecto sí es escasa. Entonces, pues los problemas ambientales abarcan cualquier aspecto que podamos medir o conocer o sentir: tierra, suelos, biodiversidad, agua precisamente, bosques, aire, mares, océanos, ríos, y pues hoy vivimos como un gran problema ambiental, algo que vincula todo ello, que es la cuestión climática, en donde se advierte muy puntualmente que derivado de acciones humanas, en esencia, pero no exclusivamente, la quema de combustibles fósiles para obtener energía, hemos generado un aumento ya significativo en la temperatura global y la alteración climática generalizada, y que pues si esto no lo contenemos en el corto plazo, pues las variables ambientales son difíciles de predeterminar, pero todas apuntan hacia escenarios catastróficos, entre otros el aumento del nivel de los océanos, eliminando amplias franjas costeras, en donde pues vive en torno al 50% de la población mundial, y pues el impacto también en suelos que actualmente tienen alta productividad agrícola y con ello pues dificultades para abastecer las necesidades alimenticias de la población en la actualidad. Pues Así el panorama, ese es el mi querido panorama, León. nada prometedor, ¿verdad?
Y pues, es increíble, digo, porque nuestra especie tiene pocos años, por ejemplo, en relación con los dinosaurios que se extinguieron sin tener esa inteligencia, sin tener esa tecnología que nosotros tenemos. Se extinguieron, al parecer, pues por causas naturales, por un meteorito, hay algunas teorías que fue por ahí, ¿no? Y nosotros en poco tiempo hemos logrado abarcar todo el planeta y también ponernos en riesgo de autodestrucción. También se me pasó hace ratito decir alguna cosa. Digo, el doctor Mauri no es un advenedizo, es una persona ya muy, que ha estudiado este tema durante muchos años, como mencioné. Además de ser doctor en Derecho, también eres doctor en Derecho Ambiental, ¿verdad? No, ¿O cómo se llama, doctor, doctor doctor en Medio Ambiente y Desarrollo en Medio Ambiente y Desarrollo? por O el sea que Politécnico eres Nacional. especialista en este tema, eres especialista en este tema y en otros, porque ya hemos tratado. Pues mira, Y bueno, amigo, es una cuestión que no me atrevo a decir de especialista porque no tengo cédula de especialista, sino de doctorado y no vaya a ser que después digan que me ostento como algo que no soy, ¿no? Eh, Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo y maestro en Medio Ambiente y Desarrollo, lo conoces pero muy no bien el tema. especialista porque esa cédula no la tengo. No la tienes, Eh, pero estás especializado mucho en estos temas, ¿no? Has estudiado yo demasiado, para mí ¿no? es una cuestión que he disfrutado desde muy joven, me atrevo a decir, desde la infancia. Entonces, cuando uno estudia, lee sobre una temática que le apasiona, pues no es una carga, no es un trabajo, es un placer, que es lo que ha sido en mi caso. Y por ejemplo, tenemos lo jurídico, pues tenemos muchas normas. Así es. Yo creo que si se cumplen las normas, si tratan de saltárselas, creo que le va mejor a los países, independientemente del régimen que se tenga, ¿no? Por Inclusive completo. hasta de países dictatoriales. Por ejemplo, vemos ahorita el régimen talibán que adoptó, que adoptó, según esto, entre palabras, la constitución monárquica que ha tenido, que es la mejor constitución que ha tenido Afganistán, ¿no? Pero bueno, acorde la Shaira, ¿no? Entonces, bueno, pero si no hay corrupción, el presidente de la República ayer que habló ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, creo que su análisis siempre ha sido muy exacto, es la corrupción, ¿no? No sé qué Sí. opinas tú al respecto. La cosa es qué se va a hacer con la corrupción. Aquí, por Yo ejemplo, yo he creo, visto, sí, acabas de tocar dos temas muy puntuales, amigo. El respeto a las leyes y la corrupción. Coincido muy puntualmente contigo. Las posibilidades de que una nación, un estado, un país puedan crecer, desarrollarse de manera armónica, van de la mano con estos dos rubros. Por un lado, el respeto al derecho, el cumplimiento de las leyes, y por otro lado, pues eliminar la corrupción. Y creo que ambos podríamos verlos hasta como dos, dos perspectivas del mismo fenómeno que confluyen en torno a un eje rector que precisamente también termina por tener efectos, en este caso, de lo que estamos hablando en el aspecto ambiental, que es la responsabilidad. En la medida en que los individuos son responsables de sus actos y que las sociedades se hacen responsables de su devenir, de su pasado, presente y futuro, pues las cosas pueden cambiar. Pero mientras todo el mundo esté volteando hacia el vecino sin identificar sus propias falencias, pues las cuestiones no van a mejorar nunca porque no hay un sentido de responsabilidad ni individual ni colectivo. Entonces, esta falta de responsabilidad, pues se manifiesta, por un lado, en evitar el cumplimiento de la ley o que quienes tienen la responsabilidad, valga la redundancia, hacer valer la ley, pues no lo hagan. Y por otro y lado, por como cerrando la pinza, pues el tema de la corrupción, que lamentablemente está tan clavado en la idiosincrasia de los mexicanos y que deriva pues, en frases tan lamentables que no quiero repetir, pero que forman parte de la cultura mexicana. sí, y tú hablas también por ahí en tu libro sobre la mercantilización del agua, ¿no?
Así es, sí. Eso se da, digo, y bueno, ahí también es cuestión de la corrupción, también viene muchas veces, a raíz de que es mercantil, yo lo veo en Ecatepec, por ejemplo, municipio de Ecatepec, observo que dicen que no hay agua, pero sí hay cientos de pipas, muchas pipas andan circulando, por cierto también contaminan la cuestión sonora, el sonido, porque andan tocando indiscriminadamente con sus placos muy fuertes de temprano, para vender el agua. A ellos se las Así es. regalan, pero por ahí alguien tiene que estar ganando. Alguien gana forzosamente y no son precisamente los piperos también. Que me parece que también puede ser el municipio, no, no lo sé, no lo sé, pero es cosa de que es una investigación que queda pendiente y así es en muchas partes. ¿Cómo es eso de Sí, la mercantilización del agua? ¿Qué nos puede decir de pues esta situación? mira, amigo, pues de entrada entendemos que después del aire, el segundo ingrediente, por llamarlo de alguna manera, indispensable para nuestra supervivencia es el agua, ¿no? Sí, Lo utilizamos para nuestra supervivencia directa como para todas las actividades humanas, todas. No hay alguna en la cual no haya participación del agua. Entonces, pues se convierte en algo valiosísimo, pero curiosamente, pues es bastante abundante. Entonces, ¿cuál es la clave para convertirlo en una mercancía y que sea negocio? Pues en hacerlo pasar como escaso. Y tú acabas de decir un claro ejemplo. Cierro la llave, no llega el agua a las casas y entonces, pues, sí. la gente va a comprar el agua. A comprar pues es necesaria. Digo que el agua que llega a las casas no es de calidad para beberse y la gente, ¿qué va a hacer? Va a comprar el agua embotellada a un precio aún más caro. Entonces, es una dinámica desde los mensajes que vienen pues en los grandes esquemas de comunicación masiva, fomentando la idea de, pues, compra el agua, aceptando la idea de comprar el agua. Estos dos esquemas, que es las pipas y el agua embotellada. Pero agrégale que por fortuna esto no ha caminado de una manera muy sólida en nuestro país, pero la privatización de los servicios de agua y alcantarillado municipales. Son Sí. pocas las ciudades que lo han concesionado. Concesionar no es otra cosa más que privatizar. Es la forma jurídica que se le da al fenómeno económico de privatizar. Pero además, en la actualidad, nuestra ley de aguas nacionales vigente, dada a, formalmente a la Constitución, pues permite la concesión de las aguas nacionales. O sea, las aguas nacionales en un alto porcentaje están privatizadas, están sujetas a concesiones, en donde pues en algunos casos podríamos decir el uso es bastante, digámoslo así, natural, riego de plantíos, que son sobre todo a grandes plantaciones industriales, y que, bueno, lo bondadoso se diluye un tanto cuando esas aguas, al regar estos cultivos, arrastran consigo los fertilizantes, los pesticidas, y entonces ya no es un proceso tan natural y se llevan hacia los mantos freáticos estos elementos químicos que alteran las calidades de las aguas del subsuelo. Pero lo más lamentable, pues no pasa desde mi perspectiva por el agua de río, que es, por cierto, la gran consumidora de agua, Sí. sino por lo que acontece con las aguas que son utilizadas por las empresas mineras, sobre todo, también grandes consumidoras, y que pues ya lo vimos en Sonora, en el río Sonora, con una empresa minera que creo es ocioso hacerle publicidad, pues contaminó gravemente este río y otros afluentes, los suelos, los terrenos adyacentes. Se convirtió, en dicho de las propias autoridades del momento, en el mayor desastre ecológico en la historia de nuestro país. Bueno, pues vemos que no pasó absolutamente nada, no hubo ningún responsable. La empresa minera aparentó actuar bondadosamente, lo digo muy entre comillas, con la generación de un fideicomiso para corregir el daño ambiental. Nunca llegó la cantidad prometida, las acciones comprometidas tampoco se desarrollaron y pues el impacto ambiental
ahí está, la naturaleza se va a encargar de corregirlo en algún tiempo, pero lamentablemente para nosotros como humanos, los tiempos de la naturaleza pues siguen dinámicas muy diferentes a lo que es la vida humana, ¿no? Nuestros periodos son bastante más cortos. Bien decías, tenemos una breve estadía en la historia del planeta como especie nosotros, y pues en ese breve espacio, cuánto no hemos ya hecho para bien y mucho para mal. Sí, incluso las personas que están acabando con el planeta, que realmente es el gran capital, entre otros, ¿no? Los Pues poseedores sí, del gran capital en última instancia. hay que Bueno, decirlo sí, puntualmente, así es. ellos piensan, bueno, tal vez si viajamos, ahí estamos cómodos, pero no, lo que no se está pensando es que pueden acabar con toda la especie, incluido ellos, toda la especie. Y también, Así es. ya por último, a ver si tenemos algún comentario que recientemente se ha tratado este tema, que no lo platicamos con antelación, pero de Laguna Verde. Bueno, vimos el desastre de Chernobyl, ha habido desastres nucleares a lo largo de la historia, de la historia muy reciente de la humanidad. Esto es un verdadero peligro. Si yo me imagino si los soviéticos, con esa tecnología que tenían, en Japón también hubo con la tecnología, países pues desarrollados tecnológicamente, altamente desarrollados. A nosotros puede ocasionar también un desastre nuclear en cualquier momento, que ahí sí afectaría a gran parte del país. Si ahorita, si a Laguna Verde no se le da el mantenimiento adecuado, hasta para que esté parada, estando parando las plantas nucleares, también necesita mantenimiento, porque en cualquier momento se puede ocasionar un desastre mayor, ¿no? Has tocado un tema muy importante, amigo, querido doctor, eh, que lo hemos obviado Sí. muchas veces, quizá porque pues hay otros temas más escandalosos, llamativos o coyunturales, pero esta temática, esta central nuclear que desde su generación fue motivo de mucha polémica por la ubicación en donde fue construida, pues recordemos que México pues toda la parte centro-sur de nuestro país es altamente sísmica, entonces pues ya desde allí era motivo de crítica, después ponerla, ubicarla en uno de los estados con mayor biodiversidad, como Veracruz, agregarle que pues está en una zona que puede tener influencia marítima, en fin, desde mi perspectiva, creo que no se eligió el lugar más idóneo para instalar esta planta nuclear, pero además ha habido constantes informaciones de que no se le ha dado el debido mantenimiento desde hace muchos años a esta central nuclear. Se habla, no me consta, estoy repitiendo lo que he leído, de que hay fugas de emisiones radioactivas alrededor, y se corre el riesgo que si no se le da el debido mantenimiento se pueda convertir en un gravísimo desastre nuclear para nuestro país, porque bien lo acabas de decir, si esta central pues le pasara lo que en otras, pues prácticamente irradiaría la contaminación a la mayor parte de nuestra nación. Sí, Un es impacto terrible, mayúsculo. terrible. Pues doctor, no sé si habrá otra cosa que comentar. Me gustaría, fíjate, que hiciéramos, después de alguna que nos hablaras, otro programa, si así lo tienes ya bien, sobre tus libros, y a lo mejor un programa para cada libro, que es muy interesante, que nos platicas más en detalle. Con Porque todo también gusto, amigo. esos programas, tú lo sabes y el público creo que también lo sabe, muchas veces lo quieren, las cosas ya quieren todo muy rápido, muy comprimido. Entonces, si lo alargamos Sí, más, nadie nos va, mira, yo y con nadie todo nos va a gusto suscribir, platico sí. contigo, siempre es un placer, sabemos que llegamos a algunas cuantas personas, esperemos Sí, sí, que sí. este ejercicio ambicioso, en el buen sentido de la palabra, siga creciendo cada vez más, y yo con todo gusto de participar, siempre es Pues un honor, un muchísimas placer. gracias. Gracias. Y pues al público que hace favor de vernos, pues que se suscriba, si le suplicamos que le dé ahí like para que lleguen nuestras publicaciones. Reitero que esto no hay ni un quinto ni un peso, no ganamos nada de dinero por esto. Ahora sí que es por amor a la cultura, amor pues a nuestro país. Espero nos vean. Muchísimas gracias, doctor, y estamos entonces pendientes para las otras dos entrevistas. Un abrazo, querido doctor José Manuel. Hasta Gracias, que estén luego. muy bien todos. Hasta luego, gracias. Adiós.